Hola, hola chicos, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Les saluda su maestra Miss Amanda Carranza. Reciban un cordial saludo de mi parte, ¿verdad? Espero se encuentren muy bien allí en sus casitas. Pues esta semana, mis queridos alumnos, vamos a estar estudiando el tema como tienen a continuación en sus pantallas, ¿verdad? Y se titula Situación de la enunciación. Y como el subtítulo que tienen en su presentación, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando y practicando se llama el discurso escrito. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que no solo existe el discurso escrito, se vuelve discurso escrito, ¿verdad?, cuando yo lo estoy redactando, y se vuelve discurso oral cuando yo lo estoy pronunciando ante una cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, vamos a estar estudiando qué es el discurso escrito, ¿verdad? Si tiene características, cuáles son, y así sucesivamente vamos a irlas pues detallando. Para iniciar, vamos a hablar qué es el discurso escrito, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el discurso es un instrumento, ¿verdad?, que se utiliza de manera pública. ¿Pública por qué? Porque se utiliza ante todas las personas que quieran escuchar el discurso. La finalidad o el objetivo, chicos, de un discurso, ¿verdad?, es exponer o transmitir algún tipo de información, ¿verdad? Y por lo general es para convencer a los oyentes, o sea, a las personas que están escuchando el discurso. Entonces, ¿qué es el discurso escrito? Es una forma de comunicación en la que un emisor, el emisor, ¿verdad?, es el que está transmitiendo el mensaje, construye un mensaje y lo transmite. ¿A quiénes transmite el mensaje? Pues a los oyentes, a los receptores, que son los que están escuchando el mensaje, en este caso el discurso. Entonces el discurso, ¿verdad?, es un instrumento que se utiliza de manera pública para poder, ¿verdad?, comunicar o transmitir, ¿verdad?, un mensaje o una información para convencer al público sobre algún tema en específico. Ahora bien, el discurso, ¿verdad?, tiene elementos y tiene características, que son las que yo tengo a ambos lados. Los elementos del discurso, que son los que tengo, ¿verdad?, a mi lado izquierdo, que son los que estoy señalando con el cursor, son el sustantivo, el artículo, adjetivo, pronombre, verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Ahora bien, ¿por qué estos se convierten en elementos de un discurso? Recordemos que el discurso, ¿verdad?, es un instrumento que se utiliza de manera pública. Por lo tanto, el lenguaje que usted debe utilizar para sus oyentes debe ser un lenguaje claro y sencillo y que los oyentes puedan, ¿verdad?, entenderlo de manera clara. Así usted los puede convencer del mensaje que usted está llevando hacia ellos. Ahora bien, un buen discurso escrito debe tener sustantivos, debe tener artículos, debe tener adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones, conjunciones y todos los elementos que ustedes tienen en su pantalla. ¿Y por qué debe tener estos elementos? Recuerde que un discurso escrito, ¿verdad?, debe tener concordancia gramatical. Concordancia gramatical significa que tanto toda su gramática, tanto en número, género, como el sustantivo, artículo, adjetivos, sujetos, debe coincidir, o sea, debe concordar, debe ser fluido, debe ser coherente, ¿verdad? Entonces allí se dice que hay concordancia gramatical, cuando las oraciones o los párrafos, ¿verdad?, coinciden, tienen concordancia gramatical. Entonces estos elementos en un discurso, tanto como los signos de puntuación, son de suma importancia, perdón. ¿Por qué? Porque recordemos que los signos de puntuación nos ayudan a darle entonación a lo que escribimos. Y luego de eso están las características del discurso. ¿Cuáles son esas características? Un discurso debe tener objetividad, debe tener especialización, debe tener precisión y debe tener verificabilidad. Ok, ¿a qué nos referimos con cada uno de ellos? Entonces, cuando me refiero a la objetividad, quiere decir, ¿verdad?, que debe expresarse
el discurso de manera real, o sea que debe basarse en la realidad tal cual es, ¿verdad? Entonces, permite la objetividad presentar el conocimiento de manera neutral. Entonces, objetividad significa expresar la realidad tal cual es, o sea, cuando vamos a hablar del tema, ¿verdad? Entonces, expresar el tema tal cual es, no imaginar cosas, sino hablarlo de la manera real. Eso significa objetividad. Luego viene la especialización. ¿Qué significa especialización? Significa que la persona que va a dar el discurso debe saber del tema, ¿verdad? Y la persona que está escuchando el discurso debe aprender a decodificar ese tema, ¿verdad? Debe saber, o sea que también debe ser una persona estudiada. Decodificar el tema quiere decir que usted entiende lo que en este caso el emisor, que es la persona que está dando el discurso, usted entienda todo lo que él está diciendo. Entonces eso significa decodificar. Precisión. ¿Qué significa cuando hablamos de precisión? Significa que la persona que está dando el discurso, o sea, el emisor, habla sin errores, es coherente, es fluido y es eficaz, o sea que tiene fluidez en su vocabulario, tiene un vocabulario extenso, ¿verdad? Habla sin errores, ¿verdad? Y es coherente en cada una de las frases que él está expresando, en este caso para su público o para sus oyentes. Y la última característica del discurso escrito es la verificabilidad. ¿Qué significa verificabilidad, verdad? Significa, es la información, ¿verdad? La información que está dando la persona del discurso es una información real y verdadera, o sea que no es una mentira, sino que es algo real, algo que está pasando en el país, está pasando en algún lugar del mundo, pero la información debe ser real. Entonces, un discurso escrito, mientras lo escribimos, debe cumplir estos elementos que le he explicado y debe cumplir estas características. Nos vamos a quedar hasta aquí por este momento. El día de mañana vamos a tener clase en vivo donde les voy a mostrar cuáles son los mejores, los especialistas en dar discursos, ¿verdad? Como lo hemos trabajado, y siempre estén pendientes, ¿verdad? En las asignaciones que se suben en la plataforma. Que tengan un bonito día, ¿verdad? Y cualquier cosa que yo les pueda ayudar o servir, no duden en escribirme. Nos vemos en la próxima.